Existen libros que nunca debieron ser escritos, obras tan retorcidas que su sola mención estremece a quienes conocen su nombre. Uno de estos libros envuelto en misterio, terror y locura es el Necronomicon. ¿Es acaso real? ¿Un simple invento literario? ¿O acaso oculta un conocimiento tan oscuro que podría destruir la cordura de quien lo posea? ¿Quieren saber más? Entonces acompáñenme que hoy viajaremos a los límites de la razón para explorar la historia, los mitos y la leyenda de un supuesto libro maldito, el Necronomicon. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura de conocimiento. El escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft, reconocido como uno de los maestros del terror cósmico, creó el Necronomicon como un elemento central de su universo literario. Este texto ficticio fue introducido por primera vez en su cuento La ciudad sin nombre, del año 1921. Para que lo sepan, el Necronomicon se presenta como un libro de saberes arcanos y magia ritual, un grimorio que le dicen, cuya lectura provoca la locura y la muerte. Lovecraft lo describió como un registro de fórmulas olvidadas que permiten contactar con entidades sobrenaturales de inmenso poder, conocidas como los antiguos. Hay que notar que la palabra Necronomicon es un neologismo creado por el mismo Lovecraft para nombrar el así llamado libro que aparece en varios de sus relatos. Su etimología proviene del griego y combina tres raíces: necros, que significa muerto cadáver; nomos, que alude a ley, norma o conocimiento estructurado; y eikon, que significa imagen o representación. La traducción literal sería algo como la imagen de la ley de los muertos, aunque Lovecraft la interpretaba libremente como el libro de los nombres muertos. El título refleja la naturaleza macabra del texto, sugiriendo un compendio de saberes prohibidos sobre la muerte, sus rituales y las fuerzas inhumanas que la rodean. El término también encierra una contradicción inquietante: tratar de codificar lo inconocible, que es la muerte, a través de un libro. Además, su sonoridad áspera y arcaica aporta al mito una sensación de antigüedad y peligro, como si el nombre mismo tuviese un poder intrínseco. Así, el Necronomicon se convirtió no solo en un símbolo del saber prohibido en la ficción, sino también un referente cultural del libro maldito por excelencia. Lovecraft desarrolló una elaborada historia ficticia para el Necronomicon, originalmente titulado Al-Asif, que se refiere al sonido que hacen los insectos nocturnos, que en el folclore árabe es referido como el lamento de los demonios. La autoría del Necronomicon se atribuye al árabe loco Abdul al-Hazred, un personaje ficticio creado por el mismo Lovecraft. Según esta mitología, al-Hazred era un poeta y viajero de Sana, Yemen, que vivió alrededor del siglo VIII después de Cristo. Supuestamente, al-Hazred pasó 10 años explorando las ruinas de Babilonia y los secretos del desierto del sur de Arabia, donde habría encontrado antiguas ciudades perdidas y entidades sobrenaturales. La leyenda afirma que el autor encontró un final terrible, siendo devorado a plena luz del día por una bestia invisible. En su intento por dotar de autenticidad a la existencia del libro, Lovecraft menciona que uno de los primeros en compilar referencias sobre él fue Ibn Khaldun, un erudito de origen árabe o iraní que realmente existió. Más tarde, alrededor del año 950, la obra habría sido traducida al griego por Theodorus Philetas, adoptando en ese momento el título con el que se le conoce hasta hoy, Necronomicon. La rápida difusión del libro entre filósofos y estudiosos de la Baja Edad Media provocó una serie de inquietantes sucesos, lo que llevó a que en el año 1050 la Iglesia Católica lo condenara oficialmente. Sin embargo, esto no impidió que el libro
continuara circulando clandestinamente. Hacia 1228, Olaus Bormus, un traductor danés que vivió realmente entre el 1588 y 1654, lo tradujo al latín, dando origen a la versión más reconocida y de la que, según Lovecraft, aún podrían existir algunos ejemplares. Los textos originales en árabe y griego, en cambio, se consideran perdidos. A pesar de los esfuerzos por suprimirlo, diversas ediciones clandestinas habrían aparecido en España y Alemania durante el siglo XVII, manteniendo vivo el oscuro legado de esa obra maldita. Lovecraft se inspiró en diversas fuentes para crear su mitología, incluyendo obras anteriores de ficción extraña. Una de las influencias más significativas fue El Rey de Amarillo de Robert W. Chambers. Y es así que Lovecraft leyó El Rey de Amarillo a principios de 1927 y quedó profundamente impresionado por la obra. La influencia de Chambers se refleja en varios aspectos de los escritos de nuestro autor. Y es así que Lovecraft adoptó el método de Chambers de hacer referencias vagas a eventos, entidades y lugares sobrenaturales, permitiendo que los lectores imaginaran el horror por sí mismos. Lovecraft incorporó nombres y conceptos del El Rey de Amarillo en sus propias historias, como el lago de Hali y el signo amarillo, que aparecen en el relato El que susurra en la oscuridad, del año 1931. El concepto de un libro prohibido que enloquece a sus lectores, presente en El Rey de Amarillo, inspiró definitivamente a Lovecraft en la creación de su Necronomicon. La idea de Chambers de una realidad ficticia que gradualmente suplanta a la realidad del lector influyó en la concepción de Lovecraft de todo su universo literario. Pues bien, y es así que el Necronomicon se convirtió en un elemento recurrente en los relatos de Lovecraft, apareciendo en muchas de sus historias y contribuyendo a la creación de un universo coherente y entrelazado. Este enfoque ayudó a establecer lo que más tarde se conocería como los mitos de Cthulhu, un ciclo literario de horror extraplanetario que ha influido en numerosos autores y creadores posteriores. La creación del Necronomicon por parte de Lovecraft fue tan pero tan convincente que muchos lectores llegaron a creer en su existencia real, ese servidor incluido, lo que ha llevado a búsquedas infructuosas en bibliotecas y librerías. Hay que decir que en vano, porque en realidad ese libro no existe ni ha sido escrito. Esta confusión entre realidad y ficción demuestra el poder de la narrativa de Lovecraft y su habilidad para difuminar los límites entre lo real y lo imaginario. Es importante destacar que a pesar de la persistencia de los mitos sobre su existencia, Lovecraft siempre afirmó que el Necronomicon era una creación puramente ficticia. El Necronomicon, según la descripción de Lovecraft, es un tratado ficticio de naturaleza siniestra y contenido perturbador. Este libro maldito contiene conocimientos arcanos y fórmulas mágicas de un poder inimaginable, capaces de desafiar la comprensión humana y alterar la realidad misma. Podemos encontrar así fórmulas y conjuros para invocar a los antiguos, rituales detallados para convocar a entidades como Cthulhu, Yog-Sothoth o Azathoth, instrucciones precisas sobre los componentes necesarios, muchos de ellos de naturaleza repugnante o blasfema, advertencias crípticas sobre los peligros de realizar estos rituales incorrectamente, revelaciones sobre la verdadera historia del universo y la Tierra, descripciones de civilizaciones alienígenas que existieron antes que la humanidad. Y sigamos, mapas de lugares imposibles como la ciudad sumergida de R'lyeh o la meseta de Leng. Tenemos también profecías apocalípticas, predicciones sobre el despertar de los grandes antiguos y el fin de nuestra humanidad. También visión de futuros alternativos donde la realidad se distorsiona más allá de lo reconocible.
Las consecuencias de leer el Necronomicon son invariablemente fatales. Quienes se atreven a explorar sus páginas suelen sufrir dos destinos igualmente terribles: la locura o la muerte. La mente humana no está preparada para asimilar las verdades cósmicas contenidas en el libro, lo que lleva a una locura progresiva. Los lectores comienzan a experimentar pesadillas vívidas y alucinaciones de realidades imposibles, desarrollando una obsesión enfermiza con el contenido del libro y alejándose de la realidad cotidiana. Eventualmente pierden la capacidad de distinguir entre lo real y lo imaginario, sucumbiendo a una locura total. Alternativamente, algunos lectores mueren de puro terror al comprender las verdades cósmicas reveladas, o son consumidos por entidades invocadas accidentalmente durante la lectura, o incluso desaparecen sin dejar rastro, presumiblemente arrastrados a otras dimensiones. Una de las frases más icónicas asociadas al Necronomicon, que captura la esencia de su contenido perturbador, es la siguiente: que no está muerto lo que yace eternamente, y con eones extraños incluso la muerte puede morir. Esta cita sugiere la existencia de horrores cósmicos que trascienden nuestra comprensión de la vida y la muerte, esperando el momento propicio para despertar y reclamar su dominio sobre el universo que conocemos. El Necronomicon se presenta así como un artefacto de poder inimaginable, un libro que contiene secretos que la humanidad no está destinada a conocer y cuya mera existencia desafía las leyes de la realidad tal como la entendemos. Su descripción en los relatos de Lovecraft ha contribuido significativamente a su estatus como uno de los elementos más icónicos y aterradores del horror y el espanto en la literatura moderna. Y fíjense que el Necronomicon, a pesar de ser una creación ficticia de Lovecraft, ha tenido un impacto cultural significativo que trasciende su origen literario, convirtiéndose en un fenómeno que ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. La fascinación por el Necronomicon ha llevado a muchos a creer en su existencia real, generando una serie de mitos urbanos y búsquedas incesantes. Numerosos entusiastas han realizado búsquedas en bibliotecas universitarias públicas y privadas, esperando, oh maravilla, encontrar una copia del citado libro. Se dice que en la Biblioteca Nacional de Argentina, Jorge Luis Borges, el maestro Borges, habría creado una ficha falsa del Necronomicon cuando era director de la misma. En algunas bibliotecas como la Universidad de California se han encontrado fichas bibliográficas falsas del Necronomicon, alimentando aún más el mito de su existencia. Una leyenda urbana decía que en el relato El que acecha en el umbral de Lovecraft y Derleth, se afirmaba que en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, mi alma mater, supuestamente había una copia en griego del Necronomicon. Sin embargo, hay que aclarar que esto es completamente ficticio. No existe ninguna ficha y la referencia del libro es apócrifa. Después de una frenética y delirante búsqueda, este servidor da fe de ello. Ni sombra del libro de Marras. Además, librerías de segunda mano y anticuarios han recibido solicitudes del libro, llevando a algunos a crear listados ficticios o descripciones elaboradas del supuesto ejemplar. A lo más que tenemos, déjenme, estos son los dos ejemplares de la narrativa completa de Lovecraft. Sale una muy breve mención. Este es un ejemplar de Valdemar. Hay solamente una breve mención al Necronomicon, que es solamente dos páginas pequeñas, ¿no? Que es una descripción del libro. Pero del libro tal como podríamos imaginar, nada, no hay nada. En el universo de los videojuegos es usual encontrar menciones al Necronomicon
como un libro prohibido o un objeto a conseguir. Otra más, la ficticia Universidad de Miskatonic. Aunque no es un lugar real, esta universidad inventada por el mismo Lovecraft se ha vuelto famoso por supuestamente albergar una copia del Necronomicon. Estas asociaciones demuestran cómo el mito del Necronomicon ha trascendido la obra original de Lovecraft, infiltrándose en la cultura popular y generando leyendas urbanas en todo el mundo. El Necronomicon ha dejado, como no, una profunda huella en diversos medios de entretenimiento. En la literatura contemporánea, autores como Javier Torras Ugarte y Alfonso Coso Ortiz han incorporado el Necronomicon en sus novelas. En el ámbito musical, bandas como Iron Maiden han hecho referencias al Necronomicon en sus letras y arte de álbumes. A pesar de la persistencia de los rumores sobre su existencia, es crucial recordar que el Necronomicon es solamente una obra de ficción. El autor siempre afirmó que el Necronomicon era una invención literaria. En una carta de 1937, Lovecraft explicó que el título del libro se le ocurrió durante un sueño. El Necronomicon forma parte de una tradición de libros ficticios en la literatura, utilizados para añadir profundidad y misterio a las narraciones. No existe ninguna prueba histórica que respalde la existencia del Necronomicon o de su supuesto autor Abdul al-Hazred. Las versiones reales del Necronomicon que han aparecido son creaciones modernas inspiradas en la obra de Lovecraft, no documentos antiguos y auténticos. El impacto cultural del Necronomicon demuestra el poder de la ficción para influir en la realidad. Su legado perdura como un símbolo del terror cósmico y lo desconocido, inspirando a generaciones de creadores y fascinando a audiencias de todo el mundo. La persistencia de los mitos sobre su existencia real es un testimonio del poder de la imaginación de Lovecraft y de nuestra fascinación colectiva por lo misterioso y prohibido. A pesar de ser una creación literaria, el Necronomicon ha tocado una fibra sensible en nuestra psique, evocando una mezcla de fascinación y temor ante lo incomprensible. Representa nuestra eterna curiosidad por los misterios del universo y nuestra inquietud ante fuerzas que están más allá de nuestro control o entendimiento. En última instancia, el legado del Necronomicon nos recuerda que incluso en la era de la información y la tecnología, seguimos siendo atraídos por lo oculto y lo misterioso. Es un espejo de nuestros miedos más profundos y nuestras aspiraciones más elevadas. Un recordatorio de que siempre habrá fronteras por explorar en los rincones más oscuros de nuestra imaginación. Mientras sigamos buscando respuestas a las grandes preguntas de la existencia y sintiendo asombro ante lo desconocido, el Necronomicon y las ideas que representa continuarán fascinándonos, desafiándonos y quizás advirtiéndonos sobre los peligros de buscar conocimientos que están más allá de nuestra comprensión. Y ya que imagino que les debe haber picado la curiosidad, les recomiendo leer en cualquiera de sus formas, ¿no? Este es, como les vuelvo a repetir, la narrativa completa de Lovecraft, ejemplar bellísimo. No es fácil de leer, pero realmente impresionante. Lectura altamente recomendable. Disfruten. Así las cosas. Eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, regálenme un me gusta, comente y comparta. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Con ustedes será hasta la próxima semana en una nueva edición de Batiburrillo. Nos vemos. Chao.